Con más de 21 millones de personas en el continente europeo, los inmigrantes son uno de los mayores problemas de la Unión Europea. La persecución, el desempleo, la dificultad de integrarse en la sociedad, todo es objetivo imposible para ellos. Pero entonces, ¿qué les hacen salir de sus países? Hoy nos encontramos en la Plaza de la República, uno de los lugares más frecuentados de la capital, para recoger los testimonios de dos inmigrantes, Shahrukh Khan, de 29 años, que llega a Francia recientemente, y Yassine Sarkfil, de 34 años, que ha logrado establecerse ahí. Más tarde vamos a entrevistar a algunos paseantes para conocer su opinión sobre el tema. ¿De dónde vino? Vengo de un país no muy famoso que se llama Uzbekistán. Soy Yassine, tengo 27 años, soy marroquí y vivía en un barrio marginal de Casablanca. He inmigrado a España cuando tenía 18 años. Aquí soy explotado en una finca de aceitunas y estoy en Francia desde hace 5 años. ¿Por qué razones dejó su país? Tenía 18 años cuando he decidido de dejar mi terruño para huir de la miseria y la inseguridad, para emigrar en Europa. Mis padres no podían atender a las necesidades de mí y mis hermanos nunca más. He sacrificado mi familia, mis amigos, mis hábitats para llegar a Europa. He cruzado el estrecho de Gibraltar en una patera con 47 otros inmigrantes. La patera no ha resistido el viaje y tuvimos que nadar hasta la orilla. Muchos de mis compañeros murieron. Salí de mi país por la situación económica, no queda nada. Ni siquiera tenía suficiente dinero para comprar pan. ¿Por qué eligió Francia? Elegí Francia porque es un país muy bonito, con una cultura muy grande y especialmente donde las desigualdades son menores que en mi antiguo país. En España fui explotado y estuve desgraciado. Echaba de menos a mi familia. ¿Está satisfecho de su situación actual? Estoy desesperado. Me cuesta integrar, pero espero que con el tiempo esto cambie. Claro que sí. Hoy tengo un ciclos formativos de grado medio de panadería. Tengo la suerte de estar rodeado con ayudas sociales. La suerte que hay personas para enseñarme francés y español. Y la suerte que tengo un salario. ¿Cree que los migrantes son explotados? Tengo decirte que no sé nada, pero creo que ya tienen mucha suerte viviendo en nuestro hermoso país que es Francia. Así que sí, no están contentos, regresan a su país. Claro que sí, no especialmente en Francia, pero la mayor parte del tiempo, los inmigrantes que dejan sus países están esperanzados. Piensan que pueden buscar una vida mejor, pero en algunos casos, por ejemplo en España, hay inmigrantes que son explotados en las fincas de olivos. O en Medio Oriente hay trata de personas. Hay diablos que secuestran inmigrantes con la finalidad de esclavizarlos. En su opinión, ¿hay demasiados inmigrantes en Francia? No, pienso que todo el mundo puede llegar o emigrar a cualquier país si solamente respetan las leyes del país en cuestión. La fraternidad es nuestro lema, ¿no? Claro que sí, creo que hay demasiados inmigrantes en Francia. Cada vez que salgo de mi casa lo veo. No soy racista, pero en este momento es decadencia. ¿Cree que los inmigrantes podrían haber tenido bastante éxito en su vida, en su país? Mi abuelo siempre me decía, cuando queremos, podemos. Así que creo que con un poco de trabajo, todo es posible. No lo sé. Tengo la suerte de vivir en un país muy desarrollado. Pero pienso que es más difícil tener una buena vida en un país no desarrollado, en crisis, en guerra
o en un país en el que el miedo es constante, en el que hay inseguridad y hambruna? ¿Sería capaz de acoger a uno o más migrantes en su casa? Debo admitir que no tengo espacio en mi casa para nada. Ya tengo una mujer, 2 hijos y un perro. No tengo espacio para una persona y menos aún para un inmigrante. ¿Qué le dirías a un subsahariano que quiere inmigrar? Le deseo mucha suerte porque será complicado, pero espero que todos sus sueños se hagan realidad. Venid, venid. Os doy la bienvenida con los brazos abiertos. Le aconsejo que trabaje, porque con trabajo todo es posible, pero sobre todo no venir a nuestro país. Hemos visto que para estos inmigrantes es posible de mejorar su situación, pero al costo de esfuerzos extraordinarios para nosotros, y que no todos tienen la determinación y la resolución de Yassin cuando llegan a nuestro país. Y sin embargo, algunos no han terminado su viaje. Los centros de acogida y las asociaciones de ayuda que se ocupan de ellos son evidentemente insuficientes, lo que les obliga a instalar sus tiendas en jardines y bajo los puentes.